Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Vamos con toda la buena actitud, que Dios está de nuestro lado. ¿Quién contra nosotros si Dios es contigo? Imagínate. Sonríe, sonríe porque Dios está de tu lado. Bueno, pues ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas y vamos a la pregunta del día. Pues mire, pastor, yo daba por sentado que la iglesia católica, por su historia, por las multitudes que la siguen, es o era la religión verdadera y única, pero ahora dudo de lo que enseñan y practican. A raíz de que empezamos a estudiar la Biblia en un círculo de estudio y oración, y mis preguntas son las siguientes: ¿es el catolicismo una religión bíblica o no? ¿Y los católicos son salvos? Me llamo Juan Antonio Ordóñez de Houston, Texas. Muy bien, estimado Juan Antonio, muy buena tu pregunta de veras. Y tu pregunta que nos haces es acerca si el catolicismo es una religión bíblica o no, y si los creyentes católicos o los católicos son salvos. Pues bien, te daré respuesta cabal a tu interesante, intrigante y quizá para algunos polémica pregunta. La Biblia habla del mensaje del Evangelio que es único, que no hay dos, que no hay tres, que no hay varios evangelios diferentes, sino que solamente existe un único evangelio. Y el apóstol Pablo nos habla y exhorta a la iglesia de Galacia y a todas las generaciones de la iglesia de todos los tiempos, en Gálatas 1, 6, 9, a poner mucha atención de lo que sucedió a años cuando todavía él estaba vivo, en una iglesia que él ministró, y después entró un evangelio diferente. Ahora cuanto más que estamos a más de 2000 años de ese episodio. En Gálatas 1, 6, 9 nos dice la palabra, Pablo hablando: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Muy fuerte, de veras, muy fuerte el mensaje y la sentencia que Pablo habla en esta escritura de Gálatas, a donde dice: quien se atreva a predicar un evangelio diferente y adulterado del que él predicó, lo coloca, lo sentencia bajo la maldición divina, cuando dice: si alguno predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tremenda sentencia que lo pone a uno a temblar. Cuando vamos a lo que nos dice la Biblia, vemos lo que es el evangelio y cuál es su mensaje central. Y podemos ver claramente que la Iglesia Católica Romana no predica el evangelio del cual Pablo habla en Romanos 1, 16 y 17, que dice textualmente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La Iglesia Católica definitivamente no predica el evangelio de sola fe en Jesucristo,
que es más que suficiente para ser salvo, porque el Evangelio de las buenas nuevas que nos habla la Escritura nos dice que la salvación es solamente por medio de Jesucristo y nos exhorta en Hechos 3, 19, 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. La Biblia es clarísima, consistentemente establece que el recibir a Jesucristo como Salvador es por gracia a través de la fe, y eso garantiza la salvación, de acuerdo a Juan 1:12, que dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 18 de ese capítulo 3 nos dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el versículo 36 de Juan 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Y Hechos es fundamental en el 16:31, cuando ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la Iglesia Católica Romana rechaza la verdad de que la salvación se obtiene única y exclusivamente por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, y que su sacrificio para ser salvos de acuerdo a las Escrituras, ellos le dicen no es suficiente. La posición oficial de la Iglesia Romana es que con relación a la salvación de una persona, es que una persona debe creer en Jesucristo y ser bautizada y recibir la Eucaristía junto con otros sacramentos y obedecer los decretos de la Iglesia Católica Romana y realizar obras meritorias y no morir con algún pecado mortal y tantas obras y mandamientos más de acuerdo al catecismo romano y no la Biblia. Es decir, la posición de la Iglesia Católica Romana dice, sí, murió Jesús por los pecados, pero no es suficiente, hay que agregarle esto, más obras. La divergencia católica de la Biblia es muy lejos, es muy notable y muy lejos, está muy lejos al texto, a la verdad bíblica. La doctrina de la Iglesia Católica totalmente no es bíblica. El hecho que la Iglesia Católica crea de manera diferente a la Biblia para obtener la salvación significa que el catolicismo es una religión falsa y predica un evangelio diferente que no es el que predicó Pablo, que es el que exhorta a los Gálatas a que no hay un evangelio diferente. No lo hay, aun si en él mismo un ángel del cielo bajara con otro evangelio, sea anatema, o él mismo, no. Si las personas creen lo que la Iglesia Católica enseña oficialmente, él o ella o los millones y millones de personas, cuando mueran no serán salvos y no se irán al cielo, sino se irán al infierno directamente, porque el purgatorio es una fábula, es una invención, es un cuento chino que no predicaron ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva del libro de los Hechos, y que no nos habla nada en la Biblia acerca del purgatorio. Y ese evangelio entonces es un evangelio diferente y adulterado, y está llevando a millones y millones de personas a la perdición eterna, que es el infierno, porque escogieron el camino equivocado, que no es Jesucristo, porque Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Cualquier demanda de obras o rituales
que deban ser añadidas a la fe para obtener la salvación, es afirmar que la muerte de Jesucristo no tuvo el valor suficiente para comprar nuestra salvación. Miremos lo que dice Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado y justificado. La salvación por fe es el punto crucial, neurálgico, al comparar el catolicismo romano con la palabra de Dios. Existen también muchas otras diferencias y contradicciones que predica la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana enseña muchas doctrinas que están en desacuerdo con lo que dice la Biblia, con lo que enseña la Biblia, con lo que declara el texto sagrado. Esto incluye la sucesión apostólica, la adoración a los santos, la adoración a María, la oración a los santos o a María y a las vírgenes, el papa, el papado, el bautismo de infantes, la transubstanciación, indulgencias plenarias, el sistema sacramental, el purgatorio, que como lo dije anteriormente es un invento para que las almas se sigan perdiendo. A pesar de afirmar los católicos que ellos, sus enseñanzas y su dogma está basada bíblicamente o que tiene conceptos bíblicos, ninguna de estas enseñanzas tiene ninguna base sólida en la clara enseñanza de la Escritura. Los conceptos que ellos enseñan están basados, fundamentados en la tradición católica, no en la Escritura, no en la palabra de Dios, no en la Biblia. De hecho, ellos claramente contradicen los principios bíblicos. La Iglesia Católica Romana no es una iglesia bíblica, si no es una iglesia bíblica, entonces es una iglesia falsa de acuerdo a la Biblia. Aunque, por supuesto, toda persona, grupo de personas tiene el derecho de creer lo que quieran creer y qué es lo que van a creer y a quién creerlo, eso es muy respetable. Pero si hablamos de la Biblia, si hablamos y ponemos como punto de referencia la Biblia, entonces lo que enseña la Iglesia Católica no es bíblico, enseña doctrina, pero no de la Biblia, de otras fuentes que no es la Biblia. Y con referencia a la segunda pregunta, ¿son salvos los católicos? Esta pregunta es muy difícil de responder. Es imposible hacer una declaración universal sobre la salvación de todos los miembros de cualquier denominación cristiana. Porque entonces no todos los bautistas son salvos, es la realidad. No todos los presbiterianos son salvos. No todos los luteranos son salvos. No todos los pentecostales son salvos. No todos los cristianos son salvos. La salvación es determinada por la fe personal solamente en Jesús para salvación, no por los títulos o identificación denominacional, no. Esto es un aspecto personal de convicción, de fe en la obra exclusiva de Jesucristo. A pesar, quiero aquí aclarar algo, de las creencias antibíblicas, aberrantes y prácticas de la Iglesia Católica Romana, hay creyentes genuinos que asisten a las iglesias católicas en todo el mundo y hay muchos católicos romanos que genuinamente han depositado su fe solamente en Jesucristo para salvación. Yo conozco a muchos de ellos que realmente tienen una convicción en Jesucristo y en la Biblia, aunque no han tomado aún todavía la decisión. Y Apocalipsis 18:4 les habla. Y oí otra voz del cielo que decía: salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Yo creo que Dios tiene mucho pueblo dentro de esa gran comunidad religiosa.
Los cristianos católicos permanecen en la Iglesia Católica por la ignorancia de lo que la Iglesia Católica es realmente. O otros por una tradición familiar y presión. O por el deseo de alcanzar a otros para Cristo. Por eso se mantienen ahí, porque son el puente para que la gente reciba a Jesús. Lo cierto es que la Iglesia Católica Romana aleja a mucha gente de la fe genuina. Y la relación con Cristo le pone más complicaciones que un misterio en una película. Las creencias y prácticas no bíblicas de la Iglesia Católica Romana con frecuencia le han dado a los enemigos de Cristo la oportunidad para blasfemar. La Iglesia Católica Romana no es la iglesia que estableció Jesucristo de acuerdo a la palabra. No es la iglesia que está basada en las enseñanzas de los apóstoles, como describe el libro de los Hechos y en las epístolas del Nuevo Testamento. A pesar de que las palabras de Jesús en Marcos 7:9 fueron dirigidas a los fariseos, ellas describen con exactitud a la Iglesia Católica Romana. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Pues esa es mi respuesta y espero que te haya aclarado. Mi respuesta ha sido netamente bíblica, a la ley y al testimonio, y si no me hablase conforme a eso, no les ha alumbrado. Yo me baso exclusivamente en la palabra de Dios. La iglesia evangélica creemos que solamente hay una autoridad y suprema autoridad en la cual nosotros nos sujetamos a la verdad de la Biblia. Así es que esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga mucho. Nos vemos para la próxima. Te invito a que nos visites en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Que si no te has suscrito, suscríbete, regálanos un like y sé feliz. Bendiciones y nos vemos para la próxima. Hasta luego.